Sí, ya se escucha todo. Muy buenas noches, ¿cómo está? Me da gusto saludarla, ¿sí? Qué buenos. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos en la página 8 de nuestro manual de consejería. Ahí es donde estamos. Y nos quedamos en el puntito que está, le voy aquí en el cursor, que es lo que íbamos a comentar ahora. Un poco más abajo. Aquí tengo es en esta solución, ahí nos quedamos. No sé si es en la página 8. Ya, sí estaba yo en la otra página. Bien, aquí nos quedamos bien. En esta parte, en esto, es donde alcanzamos a comentar, o bueno, estábamos comentando. Me acordé de algo importante que debemos de comentar. Creo que sí se lo dije a ustedes, en el sentido de lo importante o en dónde se ubica el nivel de consejería, que comentamos que no es en absoluto una situación de tipo, pues nada más como un consejero que puede ser cualquiera, sino que es un consejero muy cercano a lo que hace el ministerio del profeta, muy, muy cercano, porque lo que damos es el consejo de Dios a través de una persona, ¿verdad? Entonces ya ese nivel de actividad de consejería implica una enorme responsabilidad, porque estamos hablando en nombre de Dios. Aún en el no, me acuerdo del Antiguo Testamento que dice, no jurarás el nombre de tu Dios en vano, que bueno, así en la a manera antigua así dice, pero que en realidad es que no usar el nombre de tu Dios en vano. En otras versiones dice así. Y si nosotros invocamos al Señor, oramos por una persona, y lo que vamos a hablar es de acuerdo a lo que enseñó el Señor Jesucristo, de lo que está escrito en la palabra, y lo que damos es algo muy, muy humanizado, una mala copia de una orientación psicológica, entonces sí estamos incurriendo ya en algo totalmente desacertado. Sino que nosotros vamos y hablamos exactamente lo que Dios quiere decirle a la persona, no lo que nosotros le queramos decir. Que sí se requiere una herramienta humana, que en este caso es el consejero, pues sí, para eso estamos. Pero de lo que va a salir de nuestra boca es lo que Dios le va a hablar a la persona. Claro que el profeta tiene un oficio mucho más complejo. Él impone disciplina al cuerpo de Cristo, dirección, guianza, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, o sea, todo como está dentro del contexto de la actividad del profeta. El consejero tiene una actividad en menor grado, porque pues la consejería es personal, la mayor porcentaje de la consejería es personal. Es raro que sea grupal, solamente cuando es una familia, por ejemplo, por la discreción, por la facilidad de tener máximo una familia, y en ciertas ocasiones son raros, porque cuando es familia, por ahí vamos a ver les voy a enviar un artículo, o un apunte más bien, de la consejería familiar matrimonial, en el que podemos hablar uno por uno con la familia, con los cónyuges, con un cónyuge, después con el otro, después con los dos juntos, después con los hijos solos y después toda la familia junta. Ahí vamos llevando todo el conjunto familiar cuando lo amerita una consejería así, que no es frecuente. Eso es más que nada cuando hay un involucramiento de todos los roles de la familia en un cierto problema. Generalmente, entonces, la consejería es personal. Y eso ya está en un nivel diferente al del oficio del profeta. Porque el oficio del profeta siempre, ahí sí, puede ser personal, sin problema, pero generalmente también es a nivel de cuerpo. Y es una responsabilidad mucho mayor.
mucho mayor. Pero de todas maneras se hablan palabras de vida eterna, se habla consejo y guianza de Dios, aunque sea una persona. El Señor va por una sola oveja descarriada, como mientras tiene aseguradas a todas, pero ya todas están en el redil. Entonces, es lo mismo. Entonces, con este criterio de saber lo importante que es de guiar el destino correcto, no es en absoluto un aprovechamiento de las personas, una manipulación. Dios nos libre de eso, sino que es más que nada responderle al Señor el clamor de una persona que recurre a nosotros. Bien, bien. Ahora, dentro de lo que se había hablado de que los consejeros en ocasiones dicen cosas superficiales, cosas que no son trascendentes, que puede ser que hayamos leído por ahí nada más, a lo mejor hasta de un movimiento humanista X, una consigna, un lema, a veces hasta de aún de autores cristianos, que no necesariamente aplica. La consejería es así, totalmente personalizada, es algo a la medida del espíritu de cada persona. Y lo que nosotros buscamos, que no es poner un parche, como lo habíamos comentado en la clase anterior, sino que lo que hacemos es encontrar una solución, no de consejeros, de muchos, sino lo eterno, y que finalmente en la vida de esa persona que necesita este consejo, Dios va a ser glorificado. Como leímos en la cita al principio, cuando el Señor Jesucristo clama al Señor y se oye una voz y que le dice, cuando le dice el Señor Jesús, glorifícate, Señor, le dice, ya fue glorificado y será glorificado, que está hablando de lo que el Señor habló en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en los pactos antiguos, y después lo que se hablaría en el Nuevo, que es cuando da el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, y del cual toma nombre toda familia, ahí en el Nuevo Pacto es glorificado el Padre. Entonces, habla muy poco el Señor, pero cuando habla todo en pocas palabras. Entonces nosotros hablamos pequeñas fracciones para glorificar al Señor. Que un pecador se arrepienta en una consejería, disuadir a alguien, un potencial suicida, un potencial delincuente, un hombre violento, golpeador, que hoy esto sería la respuesta para muchos movimientos que consideran que el hombre es malo por esencia, sí, también hombres y mujeres que no tienen la vida en el espíritu, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De eso no cabe duda, es bíblico. Pero el lograr que una persona venga al nuevo nacimiento y cambie totalmente su actitud, eso solo Dios lo puede hacer. ¿Quién? ¿A través de quién? Del consejero. Eso glorifica al Señor. Que un pecador arrepentido, transformado, nacido de nuevo, le diga al Señor Padre y lo reconozca como Padre y empiece a vivir como hijo, Señor es glorificar, porque es una parte del Espíritu de Dios y en esa persona que se ha activado y ya está en comunión. Nadie, nada puede hacer algo semejante. Ni el mejor consejero, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, lo que ustedes quieran, puede llevar a una persona a la vida eterna. Absolutamente nadie más que el Señor. Entonces, eso sí, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, dice, las ayudas, entre comillas, dice que del mundo es con Dios, sin Dios o a pesar de Dios, pero tristemente a veces buscando la comodidad de la persona. Y eso es en lo que no hay que caer, que el consejero no busque que la persona se sienta bien, se sienta cómoda. No, a veces uno tiene que dar consejerías dolorosas, porque implica muchas veces perdonar a alguien que hizo mucho daño, o alguien que le perjudicó mucho. Nosotros acabamos de pasar por una experiencia así,
y nos puso paz el Señor, más a mí que a mi esposa, porque ya había hablado desde hace tiempo con ella, y cuando teníamos que ir a confrontar una X situación, el Señor me dio, ve y ten paz. Y ya, eso fue todo lo que me dijo. Y pudimos arreglar una situación de muchos años en 2 horas. Y bien, 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 bien. Y vi apenas un reportaje histórico, un documental histórico de unas gemelitas que tuvieron que perdonar al doctor Joseph Mengele, el nazi, médico nazi que hizo experimentos con los judíos en el Holocausto, y cómo ellas, bueno, les hicieron, bueno, no, bueno, ustedes conocemos la historia, lo perdonaron, aunque no directamente, pero ellas ya estaban muy enfermas, ya muy avanzadas de edad, pero seguían en movimientos sociales en contra de eso, de la crueldad, sí está bien, pero estaban enfermas, y su enfermedad era del alma y del espíritu. Y el día que ellas entendieron que había que perdonar de su ser más interior, se hicieron un cambio extraordinario a su vida, se sanaron, se les quitaron las enfermedades, no cambiaron totalmente, porque la falta del perdón es una de las cosas más tremendas que pueden hacer la aparición de diversas enfermedades, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de llevar a las personas al perdón, ¿sí? Y no decirle, bueno, bien, tranquilo, ya no piense, va a hacer este ejercicio, respire profundo, cuente del 1 al 10, olvídese usted de esta persona. No es así. Tiene que haber un cambio espiritual. Tiene que ser espiritual, no la comodidad de la persona, del aconsejado. ¿Por qué? Porque Dios arregla todo problema del hombre, por difícil que parezca, y entre más complicado, más difícil sea la solución, es más grande la manera como se le glorifica al Señor. Mucho más grande. Y a veces hay cosas que uno dice, no, esto nadie lo va a arreglar, no puede arreglarse. Y sí lo hace el Señor. Y es cuando Él es glorificado. Solo Dios puede perdonar pecados y ello conforta el alma del hombre. Ahora, dice aquí, el consejo de una persona que permanece en Él, o sea, que ya la palabra que dimos de parte de Dios se hace una palabra viva en el espíritu de la persona. Como mencionamos en una sesión, las palabras y la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y cuando nosotros emitimos palabra de Dios a través de nosotros, y esa palabra logra penetrar el alma y el espíritu del aconsejado, ese consejo adquiere vida espiritual, y empieza a trabajar en la persona, empieza a hacer su labor, y esa persona entonces empieza a activarse, que a lo mejor en áreas que ni sabía que estaba mal, porque dice la palabra que el Espíritu Santo escudriña aún lo más profundo del hombre, que ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Fue tan poderosa la acción que hicimos nosotros de perdonar, mi esposa y yo, de ir, y ya habíamos perdonado, pero tenemos que ver a estas personas, y se lo dijimos, no les dijimos, los perdonamos, no se discutió nada de eso. Fuimos a agradecer y a tener paz, que a honrarnos a estas personas, porque eran una autoridad nuestra, que ellos inclusive pues sí se desconcertaron un poco, porque generalmente lo que espera una persona pues, es que le vayan a reclamar, ¿no? Nosotros, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué dijeron? No fue eso. Fuimos y hablamos, y fue tan hermoso que fue importante, porque poco tiempo después se casaba nuestra nieta, la primera nieta que se casa, y es la 5ª generación de conocer al Señor. Es la 5ª generación. Y la palabra dice que las maldiciones llegan hasta la 4ª generación. ¿Sí? Entonces, el hecho de perdonar, nosotros como generación, que sería la 3ª
generación, mi esposa y yo, nuestros hijos la cuarta, todo ese alcance, aun cuando ya todos nacidos de nuevo, ya todos bien con el Señor, pero en los ámbitos espirituales pueden alcanzar y aún indirectamente a nuestras generaciones. Cuando hicimos eso, se limpió total y absolutamente el ámbito espiritual para que la quinta generación, o sea, nuestros nietos, en adelante hasta 1000 generaciones, ya vivan sin el acoso de ningún tipo de situaciones. Ellos y el Señor nada más, pero ya no, sin interferencias, sin nada. O sea, y ese fue parte del mensaje que se les dio en su boda a nuestra nieta. Esto, porque también el novio, el esposo ahora, era la cuarta generación, pero él dice, pero yo estoy asegurando el futuro de mis hijos. Y así es, ¿no? Entonces, todo eso es tan importante que lo consideremos, las repercusiones que puede tener la palabra de un buen consejo, de un buen consejo. Dice acá, todo consejo cuando está de acuerdo con la palabra ayuda a una restauración, ¿no? Ahí está escrito un salmo, Salmo 19:7. Bueno, le vamos a dar lectura. Salmo 19:7 dice así: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y es totalmente cierto, ¿no? Uno de mis hijos dice cuando predica, lo complejo de Dios es lo sencillo que es. Y es cierto, eso es lo complejo de Dios. Lo sencillo que es decir, yo perdono, punto, porque no es algo emocional. El perdón es una ley, y como ley, la ley, en este caso, tiene contundencia tremenda, tremenda. Entonces, ¿que hay restauración? Por supuesto que la hay. Claro que sí. Ahora, aquí dice en contraste, cuando un consejo está fuera de Cristo, va a obrar en contra, puesto que va en contra del arrepentimiento, del perdón, de la salvación, de la cruz, de la resurrección. Eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces sí escuchamos en la consejería cosas tremendas, muy fuertes, que le decimos le podemos llegar a la persona, es terrible lo que te hicieron, pues bueno, ya nada más aléjate, vete, ya no hables más con esa persona y Dios te va a ayudar a que estés bien y todo, y no, es incompleta esa consejería, no es completa. Cristo dijo muy claramente, si te golpean una mejilla, o la otra. Pero antes de que nos den el segundo golpe, si ya está el Señor ahí, Él va a detener el segundo golpe. Entonces, sí es muy importante que todo esté configurado dentro de lo que es todo lo que mencionamos acá, todo lo que hay en la crucifixión y en la resurrección en Cristo. Ahora, cuando seguimos a Cristo, vamos a tener el respaldo de Dios en nuestro consejo. Por eso nosotros consideramos que había llegado, eso lo íbamos a hacer desde antes de la pandemia, pero bueno, y tenía que ser en persona, pero bueno, no podemos viajar. Y ahora en cuanto se pudo, una de las primeras cosas que fuimos fue hacer eso. Y Dios nos respaldó y nos está respaldando. Bien, excelente. Y eso no es una excepción, no es nada más para unos pocos, no, es para todos. Es algo que nuestros aprendizajes deben saber, que el perdón, por ejemplo, estoy tomando como ejemplo el perdonar, de muchas otras cosas que vamos a ver, pero eso es vida eterna, restauración, sanidad, y hay muchas cosas que inclusive que ni sabemos que nos iban a pasar. El Señor ya lo arregló todo, como el Señor de los tiempos, Él ya arregló todo, ya todo lo soluciona, tanto hasta nuestros pasados generacionales, porque Él, al estar al mismo tiempo en todos los tiempos, arregla las cosas del pasado de tal manera que asegura nuestro presente y nuestro futuro. Y ya nuestro futuro va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque vamos a estar libres de ataduras, de muchas cosas, y el aconsejado debe quedar con esa condición de que se han cortado todo tipo de ataduras, todo tipo de raíces,
va a empezar a ver cambios sustanciales y definitivos en su propia experiencia de vida. Dios, a ver, ahora, ¿qué dice acá? Dios no impedirá lo que se aconseje fuera de él, pero tal consejo estará tarde o temprano destinado al fracaso, porque él no va a respaldar un consejo lleno de sabiduría humana. No, y eso sería que él se sujetara a la sabiduría del hombre, y él es soberano. No puede ser. Él se sujeta, él dijo, y se lo dijo a Abraham, que él juraba por sí mismo, porque no hay alguien más alto que él, y por el único por el que jura Dios es por él mismo, porque es Dios soberano. Entonces, una persona que se basa en un criterio o en una actividad o actitud o guianza humana, Dios no va a respaldar eso, porque atentamos contra su sabiduría, contra su poder. Así es que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que lo que nos aseguremos que el aconsejado, lo que estamos hablando y diciendo, tenga una configuración y una esencia espiritual de la Escritura y que viene del Espíritu Santo. Ahora, el perdón, y seguimos, bueno, aquí se tomó como ejemplo del perdón, porque es el mejor ejemplo y es lo que ocupa en la mayor parte de la consejería. Dice acá en Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18, que habla acerca del perdón, pero aquí primero vamos a ver. Hay dos acepciones o entendimiento de lo que es el perdón, como un indulto, es decir, de perdonar, ¿sí? O sea, de perdonar a X situación, excusándole de su culpa. Con ello solo nos asegura que el pecado ya no será castigado, ¿sí? Y esto es indultar cuando se comete una cuestión de pecado, que puede ser mutuo, porque dos personas se pueden ofender mutuamente y ahí debe de haber un doble perdón, tanto el uno como al otro, los dos. Si nada más fue uno, bueno, el que haya ofendido tendrá que pedir perdón, y el que fue ofendido tendrá que perdonar. Y como remisión, en donde el pecado es quitado, en Dios hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque Él perdona y borra totalmente el pecado del hombre. Y ahí pasa algo muy interesante. Como estamos hablando de cuestiones totalmente espirituales y que ocurren en el momento fuera del tiempo humano, de lo que son los años, siglos, meses, minutos, días, sino que el consejo de Dios está dentro de una esfera de lo eterno, y cuando damos una consejería en la que se requiera de un perdón y la persona en ese momento se arrepiente y le pide perdón a Dios cuando ha sido contra él la ofensa, en ese momento de lo eterno, digamos que se adhiere, por así decirlo, no encuentro otro ejemplo cómo explicarlo, se adhiere en la persona de Cristo en la cruz, ¿sí? De esa persona, ese pecado personal contra Dios, ahí ¡pum!, se pega en ese momento en la mismísima cruz. O sea, como los tiempos son eternos, la crucifixión de Cristo está siempre presente, es eterna. Así como la resurrección de Cristo también es eterna. ¿Por qué? Porque si no, imagínense que nada más hubieran sido perdonadas las generaciones de cuando estuvo Cristo en su tiempo. Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no estaba incluyendo nada más a la gente que estaba allí, a sus paisanos, a los judíos, a los romanos, estaba incluyendo no solamente las del tiempo, de su tiempo presente, sino también las del tiempo futuro. Y ahí estamos nosotros. Por eso el poder y lo efectivo de la cruz sigue vigente. Y el poder y lo efectivo de la resurrección sigue vigente. Entonces, por eso es una garantía impresionante para las personas que caminan con culpa, con condenación. No es un esfuerzo mental, no es un viaje en el tiempo,
No es una cuestión de imaginación, no, 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 no. Eso va muchísimo más allá. Eso llega a las mismísimas esferas eternas y espirituales. Y cuando una persona lo hace de su corazón, porque el consejero está acompañando en una oración al aconsejado y le dice, en este momento, tú pídele perdón al Señor de lo que lo ofendiste, de tus dudas, de tus insultos, de tu desobediencia, y dilo. Y la persona pues, lo tiene que decir porque el consejero nada más somos herramienta, ¿no? Somos el micrófono y el parlante o bocina del Señor. Entonces, cuando la persona en ese momento está ya en un ámbito, que vamos a hablar de los ámbitos más adelante, cómo deben ser los ámbitos, le dice al Señor, Señor, en este momento, yo te doy, lleva este perdón, porque te ofendí, te desobedecí, etcétera. En ese momento llega la cruz, en ese mismo momento. Y en ese mismo momento también viene el proceso de la resurrección, ¿sí? Y esta persona participa de esa resurrección porque entonces tiene nueva vida, nace de nuevo, viene a novedad de vida y eso trae sanidad. Por supuesto que trae sanidad, ¿sí? O sea, así es de importante cuando el consejero logra que la persona sea trasladada al momento de lo eterno, esa persona va a tener verdaderamente una restauración total y completa, sea lo que haya pasado, lo que haya hecho, lo que sea, cuántas cosas, y con esto que yo estoy diciendo, cuántas cosas en la historia de la humanidad, de gente cristiana nacida de nuevo, cuántas cosas no habrá ya el Señor perdonado hasta el día de hoy. Cosas que a lo mejor no se veían. Leo Hebreos capítulo 10, versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué ya no va a haber más ofrenda por el pecado? Porque basta una sola vez por esa regresión humana nuestra, o sea, del pecador, al momento de lo eterno. Y la ofrenda está ahí en la cruz, y es Cristo. Y por eso no hay necesidad de otra más. O sea, ya no hay necesidad de penitencia, ya no hay necesidad de un sufrimiento por algo que ya ha sido perdonado. ¿Me explicó? O sea, no puede haber una mayor liberación que esa. No hay otra liberación. No sé si fui claro, ¿sí? ¿Se entendió, pastor? ¿Sí? Ok. Es captar la magnitud de lo que eso representa. Ahora, claro que está de por medio la voluntad de la persona, la sabiduría con que nosotros vayamos conduciendo a la persona a ese momento y que nosotros podamos discernir que lo está haciendo de todo su corazón, que lo está haciendo en verdad como debe ser, ¿sí? O sea, que sí lo está viviendo la persona en ese momento. Si lo está viviendo esta persona, no, vamos a darnos cuenta que fue totalmente sincera, se rindió delante del Señor, es crucificado juntamente con Cristo en ese momento, pero también juntamente con Él es resucitado. ¿Mm? Y eso ya podemos decir que es una consejería exitosa, para gloria de Dios. Ahora, puede ser que veamos un resultado inmediato de lo que logramos hablar en esa consejería, pero puede ser que haya otras cosas que están ahí, porque hay situaciones de personas que hay que tratar, multitud de situaciones. Bueno, vamos avanzando. Pero la primera y la más importante es llevarlas al nuevo nacimiento. Porque es más fácil que una persona que ya ha participado ya de la resurrección, con toda libertad va a hablar de que su pasado ya fue resuelto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está participando de la resurrección. O sea, ya el agobio de un pasado, de la condenación
o de la acusación del acusador de los hermanos, que así se identifica a Satanás en el Apocalipsis, ya no está presente, porque ya no hay nada de qué acuse. Al que ya no haber nada de qué acusar a una persona que ha participado de la resurrección, pues ya el único que diría sería mentiras, el padre de mentira, pero pues no puede estar delante de la presencia de un hijo de Dios que ya está lleno de la luz de Cristo. Pero el Señor va a decir, ¿de quién estás hablando? Yo no sé de quién me estás hablando. Te estoy hablando de este que hizo tanta cosa. No, a ver, mira, Él está resucitado juntamente conmigo. Es nueva criatura, no ha hecho nada. Es totalmente inocente y todo lo que tú estás hablando viene de tu propia esencia de mentira. Así es que no hay ocasión para ser escuchado el enemigo. ¿Me explico? Eso a la persona, obviamente que le trae un cambio de vida total, absoluto, y empieza a caminar ya en el camino. Sigue siendo el camino estrecho, probablemente haya muchas cosas que remediar, ¿sí? Sobre todo si él fue el ofensor. Tendrá que restaurar a la familia, a su cónyuge, a quien haya lastimado. Y tendrá que ser una labor paulatina, ¿sí? Y bueno, tal vez se lleve un tiempo, tal vez no. Ya depende cada caso. Depende cada caso. Pero estudiaremos varias técnicas o varias maneras nosotros para reconocer cómo llegar más rápido en esa transición al aconsejado. Y no dar muchas vueltas, sino directo a lo que tiene que llegar. ¿Bien? Dice acá, sin embargo, cualesquiera de las dos acepciones, o sea que perdona y es perdonado, las consecuencias del pecado del hombre son irremediables si no hay arrepentimiento. Pues tarde o temprano saldrán a relucir. Las consecuencias del pecado van a venir porque es una ley. Es una ley. Es la ley de la vida en Cristo o la ley del pecado y la muerte. No hay más leyes. Esas son las dos únicas leyes que gobiernan a la humanidad y que gobiernan en las esferas espirituales de Dios. Dios deja que el hombre pague las consecuencias de sus pecados, pues aún en el interior del hombre no es tan bueno y tan maduro para que todas las consecuencias sean borradas. Y eso sí, eso es cierto. Es por ejemplo, y yo me acuerdo de un caso muy fuerte que en alguna ocasión tuve, de un papa, bueno, que era mi paciente, pero bueno, como él sabía que yo estaba pastoreando, pues empezó a abrir su espíritu y todo, y él era alcohólico, pero salió del alcoholismo y de muchísimos años, y bueno, él empezó a mejorar con su familia y todo, pero un día pasó algo tremendo, porque estaba yo en mi consultorio médico y llegó corriendo este hombre y llegó por mí y me dijo, doctor, acompáñeme porque mi hijo se está muriendo mi hijo. Y bueno, yo me tuve que salir con él de urgencia a su domicilio. Cuando yo llegué, el cuadro era desgarrador porque estaba la mamá del joven, era un hombre joven, yo me acuerdo que tendría unos 32, 33 años. Estaba la mamá abrazando al hijo que estaba en un sofá y lo estaba en su regazo la mamá y lo tenía así y el hijo estaba vomitando sangre. Y cuando llegamos y yo lo revisé, le dije, ¿sabe qué? Su hijo ya no está aquí. Y el papá, bueno, empezó imagínense, ¿no? Terrible. Y lo que el papá ahí hincado y llorando, hablando con su hijo que ya había fallecido. Le decía, yo tengo la culpa porque yo te induje al vicio. Se murió de alcoholismo también el hijo. Y tuvo cirrosis el hijo y se le reventaron las venas del esófago
y por ahí tuvo la hemorragia de muerte, o sea, falleció. Y no había nada que hacer ya, no se podía hacer ya nada, ¿no? Entonces fue muy triste, una cosa así. Y la mamá decía, ¿dónde están tus amigos que te llevaban y que tú los invitabas? ¿Dónde están todos? Y dice, bueno, yo le dije al señor, al papá, le digo, le tengo que dar el acta, el certificado de función. Yo se la hago, no hay problema. Y me retiré, ¿no? Pero sí fue un cuadro sumamente patético. ¿Y qué pasa? Que eso también llega a ocurrir, a lo mejor es un caso un poco extremo, pero los hay, ¿eh? No son raros. Pero de que a veces se tienen que pagar las consecuencias de personas que llevan una vida muy difícil y que lleguen a tener que pagar las consecuencias, aunque conozcan a Cristo, sí, es posible. Es posible. Y son esas consejerías que a veces se prolongan o se extienden, no nada más a la persona, sino a todos los afectados. Por eso les decía que en ocasiones se tiene que dar una consejería familiar, en ese tipo así, de casos extremos. No podemos dejar, sería poner un parche, que sería una persona restaurada en medio de una familia, porque como hablamos por ahí algo, en la familia disfuncional, las personas se hacen codependientes de la persona que se portó mal, se hacen codependientes, se acostumbran a vivir mal, y cuando la persona esta se restaura, sale adelante, están tan acostumbradas a vivir mal, los codependientes familiares, que ya no aceptan al que está sano y restaurado, y lo rechazan, porque se estableció una dinámica tóxica familiar, y ya no es fácil. Se sienten mal las personas, ¿no? Entonces, cuando hay casos así, no se les olvide, tomen en cuenta saber si qué tanto ha sido afectada la familia. Si nada más son el matrimonio, bueno, tendrá que dársele a los dos. Si es una persona soltera que vive sola y todo, bueno, que el problema fue laboral y eso, ya depende. Pero generalmente cuando es familiar, sí hay personas alrededor que también tienen que salir. Por eso sí vamos a ver nos va a tomar muy rápido, ver algo de consejería para niños, en el caso de familias así, porque sí se puede dar consejería a niños, adolescentes también. Es complicado, pero sí se puede. Bien, dice, Dios deja que el hombre pague las consecuencias de sus pecados, pues aún, el interior del hombre no está bueno o maduro, claro, ya lo dijimos, a veces sí es la manera como muchas personas, la única manera de que aprendan. Ahora, seguimos avanzando aquí y dice ahora aquí, Dios no consiente el pecado, entonces no se puede consentir por el cristiano, es decir, pecado es pecado, no hay pecados chiquititos ni pecados grandes. Pecado es pecado, no hay pecados blancos, pecados negros, pecados grises. Pecado es pecado. Bien, porque a veces un pecado pequeño, una mentira, entre comillas, inocente, puede hacerse tan complicada, tan grande, que al principio me acuerdo que les puse de ejemplo como cuando uno parte de un lugar, determinado lugar, en la cosa de la navegación, se va abriendo y desviando y abriendo las distancias, y lo que empezó como una pequeña, aparentemente, menor, se hace algo grave, ¿sí? Por eso no hay niveles de pecado, sean las más terribles cosas o las que se juzgaría como menores. Ay, pues es que se me salió y lo dije sin que yo tuviera mucha conciencia. No, porque eso tiene a la larga raíces que pueden tener frutos malos, muy malos. Bueno, por ejemplo, que ya le estudiamos en uno de los módulos, el Salmo 51, el pecado de David, cuando ha hecho lo de Betsabé, sí tuvo amargas consecuencias, y fíjense, en este caso, el caso del rey David, afectó a sus generaciones,
por lo que cometió contra Betsabé, que inmediatamente sus primeras generaciones que fueron con Dina, con Tamar, o sea, les afectó inmediatamente. Y se siguió eso, se siguió. Aunque David fue perdonado, pero entró a las generaciones esa situación. Aunque David arregló cuentas, se arrepintió y fue perdonado, pero se generó un ámbito espiritual que también está dentro de una cuestión eterna que le trajo consecuencias. Bueno, todos debemos estar conscientes de que el mal está en nosotros, como lo dice Pablo en Romanos 7, ¿sí? Y que al hacer mal, las consecuencias se pagan. Para enfrentar el pecado hay que reconocer que el pecado se origina en el corazón. Bueno, aquí la conclusión de esta pequeña parte es: el consejero tiene que ir al centro mismo del problema del aconsejado y hacer lo que Dios dice, y aún enfrentar aquello que no se puede cambiar en Dios. O sea, de que tiene que ser a lo mejor valiente la persona para enfrentar lo que hizo o le hicieron, sí, es inevitable. Es inevitable. Y sobre todo, comparecer delante de Dios. Pecado y consecuencias, aquí está. Bueno, el pecado sería ir al adulterio mismo, que a su vez acarrea consecuencias de divorcio, familia destruida, hijos rebeldes, hijos no deseados, celos, conflictos. Que esto, como se estudia en Santiago 1:13 al 15, lleva una progresión, una secuencia, donde dice un deseo desenfrenado, una pasión carnal, por ejemplo, que lleva a la concupiscencia, lleva a la seducción, llega al pecado y finalmente llega a la muerte. Que eso fue lo que finalmente le pasó, clarísimo el ejemplo de David con Betsabé. Entró el deseo, vino la concupiscencia en el rey David, vino la seducción de la mujer, pobre mujer de Betsabé, llegó el pecado y finalmente la muerte. Y que fue la muerte de Urías y del bebé que concibieron por esa acción, ¿no? O sea, ahí está todo eso. Es en lo que Santiago se basó para escribirlo en su carta. El reino de David vino en crisis a consecuencia de su pecado de adulterio. Y aunque Dios le perdona su pecado mismo, lo personal, a partir de ahí el reinado de David empieza a declinar por consecuencia de su pecado. Después viene la venganza de Absalón, y que le quita la vida a Joab, el general jefe de su ejército. Y bueno, ahí se hizo una cosa grandísima que alcanzó hasta Salomón, el segundo hijo de ellos, ¿no? Que finalmente el final de la vida de Salomón fue también trágica. O sea, apostató de la comunión con Dios, acabó con 700 esposas, muchas de ellas lo contaminaron con sus creencias paganas, y no fue nada bueno. Bueno, no tuvo sabiduría para consigo mismo. Qué paradójico, ¿no? Salomón fue muy sabio para las cosas externas, pero no tuvo sabiduría para sí mismo. Pero fue ¿por qué? Por lo de su papá, ¿sí? Claro, obviamente que todavía no venía la redención, pero si hubiera venido la redención, les aseguro que Salomón no hubiera caído ahí donde cayó. Pero bueno, todavía no ocurría, y así fue como su familia experimentó todos estos resultados. Bien, hay dos grandes flaquezas de los consejeros ante los aconsejados, o sea, dos debilidades así que pueden darse, ¿no? El empleo abusivo de, entre comillas, métodos cristianos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué métodos pueden llegar a ser un abuso, no? Que la consejería que damos no solamente leerle parte de las escrituras o hacer una oración, voy a ver, por eso miren, las oraciones que se hacen al final de las reuniones, que mucha gente se acerca, ora por mí, por favor, no son muy fructíferas, eso es nada más, es un buen momento para enganchar a las personas para que vayan a la consejería, pero una microconsejería ahí no funciona,
Pues, pero tampoco se puede rechazar una petición, porque la persona pues se está acercando y tiene una necesidad. Pero podemos usarlo como un buen momento para hacer una cita y decirle, sí, tal vez escuchar con paciencia, pero no dar la solución. Y decirle a la persona, ¿sabes qué? Tenemos que hablar esto ampliamente y en privado. No te lo voy a dar acá, ¿sí? Ahora, si se acercan para pedirles una receta de cómo hacer una torta, bueno, pues eso se puede hacer si quieren, ¿no? No hay problema ahí. Pero ya una consejería de una situación grave, nunca lo hagan, porque no va a funcionar. ¿Mm? Ah, pues sí, voy a orar por ti y ya todo. No, eso no va a arreglar nada. Esto no arregla el asunto y eso al contrario los aleja de una consejería correcta. Sí, tengan mucho cuidado porque la persona, obviamente, el Señor no va a respaldar algo tan superficial que no le va a funcionar a la persona y al contrario, como no le va a funcionar porque no fue correcto, se va a alejar de la consejería. No pasó nada, no funcionó la oración, esto es nada más un puro teatro y esto no funciona y somos piedra de tropiezo. La consejería debe tener ética y calidad. Es lo que estamos aprendiendo. Muchos consejeros creen que prácticas cristianas actúan como una varita mágica, ¿sí, Poli? Que resuelve todo problema, y esto es abusar de los argumentos que nos da Dios. O sea, sí, puede ser que en ese momento sí nos dé una palabra el Señor, pero es muy raro, por experiencia se los digo, es muy raro. Solamente hay ocasiones excepcionales. Yo me acuerdo que una vez que ya empezaba yo a venir aquí a Argentina, pero todavía vivía en México, me invitaron a dar unas conferencias, pero como médico, en un grupo de mujeres. Y bueno, yo di mi enseñanza en un centro por acá cerca de, aquí en la Avenida Patria, en un auditorio. Di mi charla a mujeres sobre el funcionamiento, la fisiología femenina. Y al final me dijeron, bueno, si tienen alguna duda de lo que se expuso, pueden pasar a preguntarle al doctor. Obviamente que como médico mi consejo iba a ser, bueno, usted tiene ese problema, vaya con su doctor, pero mire, dígale esto, o algo médico, ¿no? Pero se acercó una señora que cuando se acercó conmigo, ella abrió su corazón y me dijo, doctor, yo sé que se va, yo sé que a lo mejor ya no lo vuelvo a ver, pero yo lo que le quiero decir es que tengo este problema. Y sí era un problema médico, ¿sí? O sea, tenía un problema como la mujer que está escrita en los evangelios. Tenía hemorragias muy severas y no pueden controlar todavía. Estoy hablando ya de hace muchísimos años que todavía no había ni ultrasonidos. Y le digo, bueno, está yo por darle la respuesta y el Señor claramente me dijo, ella ha intentado suicidarse. Y yo hasta me quedé sorprendido porque no era el consejo que le iba a dar. Le dijo, oiga, mire, antes de otra cosa, usted sabe que yo soy cristiano, soy pastor y todo, sí. Yo sé, ellos también. Y me dijo, bueno, mire, le voy a hacer una pregunta, quiero que sea sincera y honesta conmigo, porque hay mucho de la solución para su problema en esto. O sea, ya el Señor ya me lo estaba anunciando. Le digo, pero el Señor me está diciendo que usted en una ocasión quiso quitarse la vida. Y esa se quedó muy sorprendida y me dijo, sí, yo intenté, pero no pude. Le dije, y en ese momento el Señor también le dice, ella tuvo un hermano que se ahorcó ahí en el río, ¿sí? Entonces yo le dije, a ver, ¿y usted tuvo un hermano que hacía así? También se quedó muy sorprendida, sí. ¿Y eso qué le provocó? Me enojé con Dios. Y yo quería hacer lo mismo. Digo, bueno, pues usted va, independientemente de que vaya con su doctor, que le recomiendo que sí vaya, pero usted tiene que ser sana de su alma. Vamos, le acompaño a que le pida perdón al Señor y que pida perdón por lo de su hermano. Ya, quién sabe dónde esté, pero usted puede, por sí, de su persona, pedir perdón, ¿no? Por lo que ella habló y que decía que esto y que lo, ¿no? Ya se sinceró conmigo. Ya, y se fue muy en paz, ya, yo ya no la volví a ver porque yo nada más
vine en esa ocasión y me regresé a México, era cuando venía nada más de visita, todavía no me venía a vivir acá. Entonces, si hay situaciones, pero son excepcionales, ¿sí? Eso es ya más parecido a lo que hace un profeta. A los profetas sí es de todos los días, pero en el consejero no. En el consejero hay permanencia y tiempo. Bueno, entonces no es por arte de magia. Un consejero tendrá que dar, además de leer y orar, hay siempre que estar viendo situaciones en la palabra, una orientación y soluciones a la situación personal del aconsejado. El empleo insuficiente también es una cosa que no deba de hacerse, el empleo insuficiente de recursos espirituales. Este es el otro extremo en que caen los consejeros, creen que solo su consejo basta, basado en experiencias propias, sin leer las escrituras o de orar, no de orar por el aconsejado. O sea, la oración es establecer ese puente, ese sacerdocio entre el Señor y la persona que lo necesita. Hacemos un ejercicio sacerdotal cuando establecemos ese puente de conexión entre la situación del aconsejado y lo que Dios le va a dar de consejo. ¿Sí? Somos el conecte, somos el enchufe ahí, de que conectamos ahí. Y entonces ya la persona, vamos a orar por ella, pero en nuestra oración va a ser lo que Dios le va a decir. Y obviamente que tiene una base escritural. ¿Sí? El consejero y la orientación tienen que ir aunadas siempre a la oración y a las escrituras. Siempre. No demos o hagamos una oración que ni tan siquiera tiene un contenido espiritual, sino más bien parece un buen consejo, ¿no? No es así. Y que lo que digamos tenga una base, que podamos comprobar que tiene una base bíblica, ¿sí? La escritura trae gran cantidad de soluciones para un sinfín de problemas. Además, nos da la pauta para dar un consejo y la solución del problema. Inclusive, aquí en su manual, si ustedes buscan, van a encontrar, y lleva mucho de espacio, esto que les voy a enseñar ahora, después lo pueden buscar, vienen todos estos cuadritos, ¿sí? Donde vienen las situaciones de que se pueden presentar chismes, corrección, ansiedad, angustia, que son escrituras, ¿sí? Y es una guía solamente, desaliento y todo. Y trae bastantes situaciones, porque son varias hojas ahí, trae bastantes, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar solamente como una guía, no como otra cosa. Es una guía nada más, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Muy claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle y continuaremos el próximo lunes, ¿sí? Bueno. Ahí vamos a continuar. Ahí les voy a empezar a mandar algunos apuntes para que los puedan leer extra para terminar a tiempo nuestro módulo de consejería. Bueno, un saludo a todos los que van a ver el video. A usted, pastora, mucho gusto. A su esposito, le doy un súper abrazo. Los amo muchísimo, los recordamos con mucho amor, deseando de todo corazón que estén bien, sus hijos también, y pronto nos vemos. Gracias. Próximo. Nos vemos, pastor. Hasta luego, muy buenas noches. Descanso. Gracias, que estén bien.